Vamos a considerar esta clasificación de tipos de índices que sigue el autor también, López Dunroff. Si ustedes leen otros autores pueden encontrar clasificaciones distintas. Él básicamente habla de 5 categorías: índices de liquidez, de operación o de actividad, de endeudamiento, de rentabilidad y de mercado. Noten que cada uno de estos aspectos son de interés en la empresa. Entonces también podemos trabajar o podemos ver que en realidad estos intereses son multidimensionales, ¿no? No solamente nos quedaríamos con el análisis de una de estas perspectivas, sino que debemos complementarlas entre sí. Esto lo voy a pasar bastante rápido porque lo tienen detallado, muy bien detallado en el libro, y el autor explica claramente cada uno de los indicadores. Entonces me parece muy prudente que ustedes tomen la bibliografía y lean con mucha tranquilidad cada uno de los indicadores. Tenemos, por ejemplo, en liquidez, liquidez corriente, liquidez seca, prueba ácida, liquidez de corto plazo, capital de trabajo. La liquidez corriente, por ejemplo, es un indicador muy importante que compara los activos corrientes contra los pasivos corrientes. Esto me dirá cuántos pesos de activo corriente existen por cada peso de pasivo corriente. Lo ideal en este caso de este indicador es que tenga un valor superior a 1. 1 podríamos decir que es un valor de corte del indicador de liquidez corriente. ¿Por qué? Porque mientras el indicador sea más elevado a 1, quiere decir que existen mayores activos corrientes que pasivos corrientes. Un posible problema podría presentarse cuando ese indicador sea menor a 1. ¿Bien? Porque no podría liquidar mis activos corrientes y cubrir mis deudas de corto plazo en un caso de cierre de la empresa o de la organización. Después tenemos algunos indicadores de actividad. Los más importantes pueden ser rotación de crédito, se obtienen los días de cobranza a partir del mismo, rotación de inventario, rotación de proveedores y los días de venta y días de pago fundamental. Un indicador que surge aquí también y que está brindado en la bibliografía es el ciclo de tesorería. El ciclo de tesorería surge de hacer los días de cobranza más los días de venta menos los días de pago. Una pregunta muy importante que me gustaría hacerle es ¿cómo interpretan el indicador del ciclo de tesorería? ¿Sí? Pregunta para que ustedes piensen y vean si es importante. ¿Por qué? Porque los días de cobranza me dirían a mí cuántos días pasan en promedio hasta que yo cobro mis cuentas a cobrar. Los días de ventas, cuántos días en promedio pasan desde que tengo mi producto terminado hasta que lo puedo vender. Y los días de pago me dirían cuántos días pasan desde que hasta que yo pago en realidad o cancelo mis deudas comerciales. ¿Sí? Un concepto muy importante en este caso también es lo que se denomina la rueda operativa. La rueda operativa me da un pequeño gráfico de la actividad operativa de la empresa, en donde si nos situamos en un ejemplo de una empresa del sector de manufactura, deberíamos decir que primero la empresa debe comprar todos los insumos para realizar la producción de sus productos terminados. Una vez que ya tenemos los productos terminados, los vendemos. Una vez que vendemos los productos, es imperioso cobrarlos. Y una vez que los cobramos, necesitamos pagar las cuentas para volver a comprar. Entonces, este ciclo se va repitiendo. Nótese que si hay algún problema en alguna de estas etapas, va interfiriendo en los demás. Por ejemplo, ¿podría yo comprar la mercadería, producir, vender, pagar y después cobrar? ¿Sí? Debería preguntarme de dónde estaría obteniendo el dinero si no lo estoy obteniendo de las cobranzas de las ventas de mi producto. Eso requeriría, por ejemplo, que los accionistas, que los inversores estén inyectando dinero continuamente a la empresa, lo cual sería un problema que sucede en muchas empresas actualmente. Muchas empresas en la actualidad tienen problemas, ¿por qué? Porque pagan sus cuentas a sus proveedores a 7 días y cobran a sus clientes en un plazo superior, por ejemplo, en 2 semanas o en 30 días. Entonces existe lo que técnicamente se llama un descalce entre las cuentas a cobrar o los días de cobro y entre los días de pago, ¿sí? Una cuestión muy importante que algunas empresas no lo están viendo, pero que sucede mucho en pymes pequeñas y pymes de familia puntualmente. Entre los indicadores de actividad, bueno, también tenemos otros: rotación de activo total, de activos fijos, rotación del capital de trabajo. Esto no voy a profundizar demasiado porque también lo tienen muy detallado en la bibliografía. Tenemos algunos indicadores de endeudamiento, donde diría que uno de los más relevantes también es el endeudamiento sobre el activo total, es decir, qué porcentaje del activo total está siendo financiado por fondos de terceros.
Indicadores de rentabilidad son muy importantes. Los indicadores de rentabilidad, los más importantes, vamos a ver el ROA y el ROE, el retorno sobre los activos y el retorno sobre el patrimonio neto. Tengan en consideración que entre todas estas categorías estamos nombrando solamente algunos indicadores. Estos indicadores esto no representa una clasificación taxativa, sino meramente enunciativa de los indicadores, por favor. Entonces, el retorno sobre los activos es la utilidad neta sobre el activo total. Me estaría diciendo cuántos pesos de utilidad neta me brinda cada peso de activo total. El retorno sobre el patrimonio neto me estaría diciendo cuántos pesos de utilidad neta, de resultado neto, me está brindando cada peso de patrimonio total también. Una cuestión muy interesante que nosotros podemos evaluar es hacer un análisis de ROA. El ROA está conformado por dos elementos, el margen y la rotación, ¿verdad? Entonces, si trabajamos con el margen y la rotación, podríamos describir estas dos dimensiones como dimensiones o elevadas o bajas. Y de esta manera podríamos trazar una matriz de ROA. La matriz me diría lo siguiente. Podemos tener algunas empresas que tengan, por ejemplo, una rotación baja y un margen bajo. Cuando sucede eso estamos teniendo problemas. ¿Por qué? Porque el ROA me va a decir que la rentabilidad proviene de dos fuentes, de la rotación y del margen. Si ambos son bajos, entonces ¿de dónde proviene la rentabilidad de mi organización? No lo sé. Eventualmente no estaré teniendo mucha rentabilidad. En el mejor de los casos, en el mejor de las ocasiones, podemos tener una rotación alta y un margen alto. En este caso, lo que la literatura me dice es que debo aprovechar el momento. ¿Por qué? Porque eventualmente algún competidor verá que existe una oportunidad de ganar dinero y entrará también al mercado, por ejemplo, ofreciendo un producto sustituto. Entonces, no durará mucho tiempo el caso en el que la rentabilidad esté explicada por una rotación alta y un margen alto. Y podemos tener dos escenarios intermedios en donde tenemos una rotación alta y un margen bajo, donde la consigna es un negocio de centavos, porque piensa en el caso también de un supermercado que tiene mucho volumen de venta, pero los márgenes son relativamente pequeños de cada uno de los productos. Y por el otro lado tenemos el caso donde la rotación es baja, pero el margen es alto. Piensa en una empresa que se dedica a producir y vender aviones. No se vende una gran cantidad de aviones en un periodo de tiempo determinado, pero sí con cada una de las ventas de aviones obtenemos un margen bastante interesante. Por eso decimos que tenemos que cuidar la marca. Otro ejemplo en estos casos intermedios es dado el caso de una tienda de ropa que venda multimarcas, en donde podemos apreciar eventualmente que la rentabilidad estará explicada por un gran volumen, pero no por demasiado margen, versus una empresa con una marca ya conocida como por ejemplo Lacoste, que muy probablemente vende un menor volumen que esta empresa anteriormente mencionada, pero que por cada una de sus prendas obtiene un margen demasiado elevado. Si trabajamos un poco más, existe un indicador que se llama DuPont, que me comenta que en realidad la rentabilidad la podemos ver explicada por tres componentes en lugar de dos. El DuPont es simplemente el ROA sumado a un indicador más, ¿sí? El DuPont está conformado por el margen neto, por la rotación del activo total y por el multiplicador del patrimonio neto. Bien, el margen neto justamente me va a dar una idea de cuántos pesos de utilidad neta está generando cada uno de las ventas. Después tenemos la rotación del activo total, que está dado por las ventas dividido en el activo total y me está diciendo cuántos pesos de venta están generando mis activos totales. Y por último el multiplicador del patrimonio neto, que me explica una relación entre el activo y el patrimonio neto, ¿sí? A medida que más alto es el indicador del multiplicador del patrimonio neto, quiere decir que una mayor presencia de deuda estoy teniendo en mi estructura de financiación, ¿sí? Ese es un indicador clave, porque la diferencia entre el DuPont y el ROA es justamente el tema de la deuda o la financiación de tercero en este caso. Lo que me está diciendo es que la rentabilidad puede estar explicada por tres fuentes, o por margen, o por rotación, o por deuda, con lo cual la deuda también en ciertos casos, y tengan mucho cuidado, en ciertos casos me contribuye a que sea más rentable. Lógicamente que habrá un punto en el cual la deuda ya no me brinda rentabilidad, sino me genera más costo, ¿sí?
Pero eso es un tema del cual se ocuparán de observarlo después en finanzas. Trabajen un poco más con el tema del ROA y el DuPont, porque son dos indicadores claves que debemos obtener. A través del análisis del DuPont yo diré cuál es la fuente de rentabilidad en mi empresa. ¿Será el margen? ¿Será la rotación? ¿O será que la deuda también me está dando rentabilidad? Y por último, también podemos tener una clasificación de algunos indicadores de mercado, donde uno de los más comunes es el valor económico añadido o el EVA, donde cotejo un poco lo que es el resultado operativo después de impuestos contra un costo de oportunidad determinado. Entonces estoy comparando el resultado económico que yo estoy obteniendo versus una manera alternativa de incluir ese capital que yo estoy invirtiendo en la empresa. ¿Sí? La idea es que ese indicador siempre sea también mayor a 1, porque de esa manera estaré creando un valor. Si no, si ese indicador es negativo, estaría diciendo que existe una alternativa, o sea, tener un costo de oportunidad demasiado alto para mis fondos que están incluidos en esa empresa. Es decir, que con el mismo dinero que tengo ubicado en la empresa, podría trabajarlo de otra manera y obtendría mejor rentabilidad. Bueno, acá estamos llegando al punto final del análisis de los indicadores y de los estados financieros. Hay que tener en cuenta que los estados financieros también me brindan mucha información, pero así también la información esa está muy sesgada, ¿no? Existen muchas complicaciones en solamente trabajar en un análisis en profundidad con el uso de los estados financieros, porque los estados financieros en realidad me están hablando sobre información que es pasada y no estaría dejando de vista o estaría dejando de lado trabajar con un poco de información que me permita más proyectar hacia futuro, ¿sí? Lo que me dice este apartado es que debo considerar algunas fuentes adicionales a partir de los estados financieros. La salud no financiera quiere decir con la salud que debo evaluar en la empresa, que está relacionado con algunos indicadores que no están expresados en términos monetarios, como por ejemplo indicadores de clima, de personas, indicadores de eficiencia, de eficacia, de resultados, ¿sí? La salud también relacionada con los clientes. ¿Qué piensan los clientes de la organización, de la empresa? Siempre debo preguntarme eso porque los clientes son la fuente de mi rentabilidad. Si no tengo clientes, no existe la empresa. Y por último, siempre tengo que tener un ojo puesto también en cuáles son los planes de la competencia. Porque si yo solamente me focalizo en mí, voy a estar perdiendo una amplitud de mirada que me daría considerar también qué es lo que está haciendo la competencia en ese momento. Entonces, muy importante es trabajar además de esto con algunos indicadores que sean del tipo no financiero. No solamente en los estados contables voy a obtener toda la información. Eso es muy importante. Si recuerdan, en la clase introductoria, en el primer cuadro que marqué sobre la actividad de licenciado en administración, las fuentes para la planificación están dadas por datos contables y por datos no contables o extracontables. Bien, entonces eso es una cuestión muy interesante para que la tengan en cuenta. Otra cuestión que tengo que considerar es no caer en esto con la trampa de la medición. ¿Qué quiere decir la trampa de la medición? Tratar de trabajar todo el tiempo con indicadores y tratar de medir absolutamente todos los aspectos, ¿sí? Hay aspectos que son susceptibles de ser medidos y que son relevantes. Entonces, debería aplicar el principio de administración por excepción y medir justamente también lo que sea relevante. No todo lo que sea susceptible de medir me interesa a mí para poder gestionar. Y por último les comento un poco la bibliografía que se utilizó para abordar este tema. La primera de Dunroff es la que ustedes tienen en el material disponible. Después tenemos también una revista de Harvard y un muy buen libro también que trabaja las finanzas en la empresa de el autor Fraile. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Vamos a estar próximamente en otro video para trabajar los contenidos que nos restan.